Hola, hola, Dios les bendiga, espero se encuentren súper bien, espero que esta semana les esté yendo muy bien, un nuevo día, un nuevo episodio y nos alegra profundamente estar con cada uno de ustedes dándoles esta palabra que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Así es, hola, bendiciones para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos, a los que nos han ayudado compartiendo los videos, los podcasts, a todas esas personas que nos han apoyado dándole like y compartiendo. Muchísimas gracias. Hoy estamos en un nuevo episodio donde creemos que Dios va a seguir hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema muy importante, que es cómo enfrento mis batallas. Y es que hoy en día estamos en medio de una sociedad con muchas problemáticas, en Así medio de una es. sociedad que enfrenta batallas continuas, problemas Y las continuos. enfrenta equivocadas. Exactamente, y incluso hay un problema muy general que se ve hoy en día a causa de tantas necesidades del ser humano, que son las enfermedades mentales, y no somos profesionales en eso porque ojalá lo Así fuéramos, es. pero no lo somos. Pero sí creemos que la Biblia, que la palabra de Dios tiene la forma en que nosotros podemos enfrentar nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles y ayudarnos a salir adelante en medio de eso. Entonces, antes de iniciar con el tema, la invitación nuevamente para que se suscriban a nuestro canal acá en YouTube. Ahí abajito pueden darle suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada que subamos los videos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Así que, ¿qué tal si empezamos con el tema del día de hoy, leyendo el texto? Si nos colaboras, por favor, con eso. Así es. Bueno, el texto que vamos a leer es Números 14, versículo del 6 al 9. Dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefonet, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde produce leche y la miel. Y no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra, porque nosotros somos como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Así es. Y en el contexto de esta historia, entonces, para los que la conocen y los que no, está ahí mismo en el libro de Números capítulo 13 y encontramos que es el momento donde el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés envía a 12 hombres a explorar la tierra. 10 de los 12 hombres llegan dando una información desalentadora al pueblo. Llegan diciéndole, no, nosotros no vamos a ser capaces. Esos manes allá Ay, son muy grandes, gigantes, horrible. esos manes allá son horribles. La tierra muy buena, sí, pero no, es No imposible podemos entrar. enfrentarnos contra ellos. Exactamente, y entonces el pueblo comenzó a decir, no, y entonces Dios para qué nos trajo hasta acá, hubiese Así sido mejor que nos es. dejara en Egipto, incluso tuvieron el descaro de decir, preferimos morirnos acá antes que entrar a morir allá a manos de esa nación. Claro. Pero en medio de tanta mala información, habían dos hombres que se levantaron en medio de todo eso, y esos dos hombres fueron Josué Y y Caleb. Caleb. Y yo sé que hemos escuchado mucho sobre estos personajes porque realmente son personajes que inspiran nuestra vida, pero ellos tuvieron una forma particular de enfrentar ese problema. No era un problema pequeño, empecemos por ahí. No era algo suave porque es que era enfrentarse a gigantes, literal. Total, qué En feo. ese tiempo eran los tiempos de los gigantes y ellos tenían que enfrentarse a ellos. Era llegar a una nación que ya estaba fortificada y ellos simplemente estaban en un desierto. Era un pueblo que ante los ojos de ellos era como, no, esto no va a ser posible. Pero Josué y Caleb tuvieron esa esperanza de lograrlo. No tuvieron miedo como los No demás. tuvieron miedo, ellos simplemente quisieron enfrentar esa batalla de una manera como hombres valientes. Fueron hombres valientes en medio de esa adversidad,
pero también vemos que ellos creyeron en la promesa de Dios, porque mire que ellos decían que si el Señor se le place, si el Señor le agrada, si el Señor quiere, Él nos va a entregar esa tierra. Ellos sabían quién era el Dios que les había prometido entrar a la tierra prometida. Ellos sabían que Dios, ese supremo rey de todas las cosas, había dicho que les iba a dar esa tierra y que a ellos los habían enviado a reconocer la tierra, no a dar un veredicto de esa tierra. Entonces ellos creyeron en esa promesa de Dios y ellos llegaron diciéndole al pueblo, si el Señor se agrada de nosotros, y lo vemos en el versículo 8 del texto que leímos, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos la entregará. O sea, la certeza, la convicción, la seguridad con los que esos hombres iban era realmente muy sorprendente. Y mira que dice que nos llevará a salvo, o sea, no les va a pasar nada, Exactamente. tranquilos. Ajá. Y empieza a decir, esa tierra es fértil, esa tierra fluye leche y miel, y el Señor nos la puede dar. Entonces ellos iban como creyendo en esa promesa de Dios. Ellos enfrentaron esa situación sin temor. Ellos quitaron sus temores porque sabían de la mano de quién iban. Claro, conocían al Dios. Exactamente, y ahí comienza a haber un tema muy importante porque es de la mano de quién nosotros enfrentamos nuestra batalla. Se acabó el trabajo, se acabó la plata, se murió fulanito, peranito, mi mamá, mi papá, mi primo, mi hermano, mi sobrino. Entonces, de la mano de quién estamos enfrentando esas batallas. Y eso es lo primero que vemos característico ahí en esas personas. Entonces vemos que ellos los enfrentaron con fe, con confianza en Dios, pero algo muy importante es que fueron obedientes. Y ahí entra lo que estaba diciendo hace unos minutos. Ellos sabían que los habían enviado a reconocer, o sea, a mirar cómo era la tierra. En ningún momento los enviaron a otra labor, solamente vayan y miren cómo es y vengan y den un informe. Entonces esas son las características con las que Josué y Caleb enfrentaron sus batallas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que coloquemos como un medidor de cómo nosotros las estamos enfrentando en este momento. Así es, y es que ahora en día podemos ver que nosotros enfrentamos las batallas de una manera muy equivocada, o sea, nada que ver con Josué, nada que ver con Caleb. ¿Por qué? Porque ahora en día nosotros enfrentamos esas batallas con las ocupaciones, con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestro ministerio. Queremos ocultarnos como detrás de esas cosas y no escondernos exactamente y no enfrentar realmente esas batallas, sino como que, ay, me voy a hacer el bobito por acá, me voy a hacer el ocupado para no poder enfrentar eso. Evitamos mucho esas confrontaciones. ¿Y has escuchado la frase de que mucha gente dice, ay, es que estoy pasando por una situación tan difícil, y le dicen, busque qué hacer? Ajá, En ese busque qué hacer se puede estar cubriendo eso que tú estás diciendo, las ocupaciones, el exceso de actividad. Así es, porque eso va a llevar a las personas a que no piensen en lo que están viviendo, a refugiarse en esas cosas, en esas ocupaciones. También vemos que lo que tú hablabas al principio de las enfermedades mentales, las personas ya están cayendo en ansiedad, en depresión, en soledad, estas cosas les están llevando a las drogas, al suicidio, a tener un desorden sexual, a muchas cosas. Y todo esto lo hacen ¿por qué? Porque están viviendo día a día con luchas, con batallas, pero que no saben cómo enfrentarlas y que no saben o también que tratan de evitarlas para enfrentarlas, por el motivo de que no saben cómo hacerlo. Y ahí hay algo importante, que el ejemplo que uno puede dar, la chica la dejó el novio. Entonces, ¿cómo enfrenta esa batalla? Normalmente lo que uno ve mucho es que lo enfrentan con depresión. Ajá. Y uno dice, bueno, eso se debe saber que es normal uno sentirse mal. Y sí, es normal uno sentirse mal. Lo que no es normal es uno dejar de vivir su vida. Exactamente. Y hay gente que incluso hoy en día uno escucha hombres y mujeres que tienen 15, 16 años diciendo, no, a mí no me interesa nada con nadie porque todos o todas son iguales. Sí. Y eso hace parte de un pensamiento más que de una realidad. No todas las personas son iguales. Exacto. No todas las personas son malas,
pero tampoco todas las personas son buenas. Hay que saber escoger, pero esto lleva a estas enfermedades mentales, porque o estamos repensando las cosas o estamos viviendo en el pasado. Así es. Entonces hay gente que dice, no, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Y ya está pensando en el año que entra sin trabajo y ni siquiera ha llegado el año que entra, estás en la mitad de este año. Por favor, todavía falta mucho tiempo. Y no, y es que yo qué voy a hacer el año que entra sin trabajo, pero apenas estamos en este año. O la depresión de, no, es que eso ya me pasó a mí antes y me va a volver a pasar y me va a volver a pasar. Y caemos La en negación. esas enfermedades mentales. Así es, entonces siempre cometemos los mismos errores que es caer en estas tomas de decisiones y dejamos de vivir nuestra vida, dejamos a un lado realmente el valor de la vida, el valor de vivir. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentar eso, porque lo queremos enfrentar de una manera equivocada. También hay personas que enfrentan sus batallas haciéndose los fuertes y los yo puedo, yo soy capaz solo. Yo no necesito de ayuda de nadie. Yo no necesito ayuda de un psicólogo, yo no necesito ayuda de un líder espiritual, yo no necesito ayuda de Dios, de la Biblia, de su palabra. El cuzumbo solo. Ajá, yo lo puedo solo, yo soy capaz, muchos dicen, yo nací solo, me crié solo, entonces yo enfrento todo solo y ya. Pero realmente eso te está ayudando a solucionar tus problemas o eso te está ayudando a condenarte más en tus propios deleites, en tus propios pensamientos, en tus propios pensamientos y decisiones que siempre conllevan a la destrucción, a la depresión, a la ansiedad. Entonces eso es tenerlo mucho en cuenta porque estamos cayendo ahora en día en esta toma de decisiones. Sí, hoy en día se tiene el pensamiento de que solo somos capaces y de que, como decías tú, nacimos solos, morimos solos. Y eso es algo que es muy complicado, la verdad, porque la misma Biblia nos enseña a nosotros que mejor son dos que uno. Y el Señor pues nos lleva siempre a trabajar en equipo y no a estar solos. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con psicólogos, pero entonces no estoy de acuerdo con psicólogos, tampoco busco ayuda espiritual. Pero entonces, ay, no, es que estoy de acuerdo con psicólogos y no con ayuda espiritual, pero no hago nada. Literalmente hay gente que no hace nada como por salir de su zona. O hay otros que sobrehacen muchas cosas, entonces con valentía propia tapan su depresión, tapan su ansiedad, porque usted los ve y ¿cómo estás? No, excelente, muy bien, vamos para adelante, no sé qué, pero por dentro está en una destrucción total. Entonces, claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr o qué es lo que se quiere lograr con ese tema? ¿Qué es lo que queremos que aprendamos todos y que logremos hacer? Es aprender a enfrentar los problemas con nuestra valentía puesta en Dios y no en nuestras propias fuerzas, porque es muy complicado cuando como seres humanos aprendemos a depender de nosotros y nos soltamos de la mano de Dios. Y por eso lo primero que nosotros debemos de tener para enfrentar nuestras batallas es a Dios en nuestro corazón. Así es por eso que nos desgastamos, es por eso que nos cansamos, es por eso que decimos, uy, ya me cansé como esta vida no tiene sentido. ¿Pero por qué? Porque queremos enfrentar nosotros solo la batalla. A nuestra manera. A nuestra manera. Entonces, claro, a medida que lo vamos haciendo, al principio todo es muy chévere, muy bueno, pero ya después se nos van acabando nuestras fuerzas. Ahora, entonces, queremos darles varios versículos que nos hablan sobre este tema, sobre cómo enfrentar nuestras batallas de una manera correcta. Entonces el primer versículo lo encontramos en Deuteronomio 31, versículo 6, que dice, a mí me encanta este versículo, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Entonces vemos que este versículo es hermoso porque nos habla del ser fuertes, del ser valientes, pero también nos habla de no tener miedo a enfrentar nuestras luchas, a no tener miedo de enfrentar nuestros problemas. ¿Por qué? Porque hay una solución y es que Dios irá delante de nosotros. Él irá ahí para ayudarnos, Él irá ahí para
darnos esa solución, para darnos esa fortaleza. Él es el que nos va a ayudar a enfrentar esas batallas y Él no nos va a fallar. Ujú. Él no nos va a fallar. Como la gente lo hace, como Exacto. normalmente lo vivimos. Entonces mira que hay muchas personas que dependen, lo que tú decías ahora, dependen de cualquier persona. Hay muchos que dependemos de nuestros padres o dependemos de nuestra propia pareja, pero es que el padre que tanto amamos, la madre que tanto ha estado con nosotros y ha salido adelante por nosotros, esa pareja que nos ha ayudado en todo momento, ellos se equivocan y nos fallan, así no lo quieran, pero es que Dios es el que va delante de nosotros y el que dice el versículo, Él no nos fallará ni nos abandonará. Cualquier otra persona sí lo va a hacer. Incluso nosotros mismos nos fallamos. Entonces es el Señor el que irá delante de nosotros y el que no nos abandonará, el que no nos fallará. Entonces debemos de tener esa firmeza y esa valentía en creer en Dios y poner a Dios como ese centro de nuestra vida. Darle el primer lugar, porque es Él el que nos va a ayudar a salir de esas situaciones. Es Él el que nos va a ayudar a enfrentar nuestra batalla. Así es. Bueno, y el segundo versículo que traemos para enfrentar esta batalla es Salmos 27:1. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y a mí me gusta mucho porque al escuchar esta frase de este salmista es como que yo pienso, cuando lo leo, yo pienso y digo, hey, es verdad. Él lo que está diciendo es que el Señor es la luz en medio de la oscuridad, en medio de la batalla, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Mire que Él dice, Él es mi luz, Él es mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Y es importante lo que dijimos al principio, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿por qué habríamos de temer? El primer paso que nosotros tenemos que dar para eliminar el temor de nuestra vida a la hora de enfrentar nuestros problemas es tener a Dios en nuestro corazón, porque ahí sabemos que muchas cosas van a cambiar dentro de la cosmovisión de nosotros. Él está diciendo que el Señor es el que nos protege de peligros. Y entonces mire lo que termina diciendo, entonces, ¿por qué habría de temblar? Y creo que esa es una condición que cada uno de nosotros enfrentamos en muchos momentos. Y es que hay situaciones que generan mucho caos en nuestra vida. Un cambio de empleo muchas veces genera caos. Total. Una ruptura de relación, pues ni hablar, genera mucho caos. Un abandono de los padres genera caos. Los abusos generan caos. Pero también quizás las malas maneras de hablar, que alguien nos dijo algo mal dicho, genera caos, ofende en nuestra vida. Entonces el salmista está diciendo, si el Señor es tu luz, si el Señor es tu salvación, ¿por qué habrías de temblar? ¿Por qué habrías de tener miedo? Si Él es quien brilla en medio de las batallas. Cuando nosotros estamos en esa situación de adversidad y logramos ver la luz de Cristo, eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza a nosotros. Yo podría decir que eso es lo que a mí me mantiene firme. El saber de que, por ejemplo, en mi vida se pueden venir retos grandes, pero ¿quién va conmigo? Entonces, cuando uno recuerda, no, es que Dios es el que va con nosotros, Dios es nuestra luz, Jesús es nuestra luz, Él es nuestra salvación, inmediatamente el temor desaparece, porque ¿quién hay más grande que Dios? No hay nadie que sea más grande que Dios. Así es, y también tenemos un versículo, este versículo también me encanta, me gusta mucho, pero es un versículo que siempre lo he tenido en mi corazón. Cuando recuerdo que una vez estaba pasando por situaciones complicadas, antes de casarnos incluso estaba viviendo situaciones complicadas, había que tomar decisiones, todo esto. Y Dios siempre me hablaba por el versículo que les voy a leer, que es Jeremías 29:11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En otra versión dice, planes de bien y no de calamidad. Entonces, este versículo siempre lo he tenido como una promesa, porque cada vez que estoy enfrentando esas batallas pienso, bueno, Señor, tú eres el que tiene planes buenos para mí, tú no tienes planes malos, tú no tienes planes de calamidad,
tú no tienes planes de destrucción, sino que antes tienes un futuro, una esperanza para darme. Entonces, cuando voy a tomar decisiones, es esto a lo que me lleva a tener esos pensamientos buenos de que Dios está con nosotros, a tener esos pensamientos de que Dios conoce ya lo que va a pasar en un futuro, de que Dios tiene un plan, un futuro preparado para nosotros. Y ese futuro no es de destrucción, no es de calamidad, ese futuro no es malo, no es para vivir una vida llena de enfermedades, de depresión, de muchas cosas. No es un futuro en donde nos desgaste físicamente, sino que es un futuro que nos da esperanza, es un futuro en el cual podemos creer, confiar y depositar nuestras fuerzas. Entonces, es así como enfrentamos nuestras batallas, creyendo de que el Señor tiene planes de bien, tiene planes de bien para nosotros porque nos ama y tiene un futuro grandioso, un futuro que nos da una esperanza. Así aparentemente la situación sea muy adversa, ahí como para Así es. terminar. Así uno diga, no, es que eso realmente no hay nada que hacer, Dios sí tiene algo preparado para nosotros. Y entonces notemos que todos esos versículos que hemos hablado nos están llevando a tener esa necesidad de Dios en nuestro corazón. Y el versículo siguiente, que es Santiago capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y lo colocamos acá porque el someternos a Dios es algo realmente muy importante. Miren, muchas de las adversidades que se presentan en la vida son a causa de que el enemigo nos tira dardos, nos ataca, hace que tomemos malas decisiones, porque es que si uno dice, y yo soy de los que cuando enseño siempre digo, no podemos echarle la culpa a Dios de todo ni al diablo de todo, porque es que nosotros tomamos propias decisiones, pero al tomar esas propias decisiones sí hay una influencia, o una influencia de Dios o una influencia del enemigo. Sí. Y entonces cuando Santiago les escribe y les dice resistan al diablo, habla de una acción, o sea, yo tengo que tomar la decisión de decir no. Con usted no me voy a meter, yo soy del lado de Dios. Por eso comienza el texto diciendo humíllense delante de Dios, reconozcan que Él es Dios. Entonces eso es algo que tenemos que hacer. Para enfrentar nuestras batallas debemos de aprender a someternos a Dios. Ese sometimiento a Dios tiene mucho que ver con lo que decía al final, de que no se trata de que sea algo positivo. ¿Sí me hago entender? Se trata de que así la situación sea adversa y yo diga, pero Dios, ¿cómo puede permitir esto? Sométase a Dios, sométase a su plan, acuérdese que Él tiene planes buenos y no malos para usted, entonces todo tiene un propósito, aunque en el momento nuestros ojos estén viendo solamente una adversidad, aunque en el momento nuestra mirada lo único que pueda ver es el problema, pero les aseguro que Dios tiene un plan bueno. Entonces, por eso Santiago les dice a ellos, humíllense delante de Dios, ténganlo presente, tengan presente de que Dios está ahí, resistan al diablo y cuando ustedes resisten al diablo, Él huye de ustedes. Pero ese huirá de ustedes no tiene que ver con una acción que yo haga. Ese huirá de ustedes, el diablo huye de nosotros solamente cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios. Así porque es que cuando lo hacemos por medio de la oración. Porque cuando yo me humillo delante de Dios, yo estoy reconociendo que Él manda en mi vida. Y si Dios manda en mi vida, el enemigo no tiene forma de entrar, no tiene manera de entrar. Él no puede entrar por ningún lado. Sí, y en Juan 10:10 habla un poco más amplio sobre lo que tú estás tocando. Y dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Exacto. ¿Sí? Entonces el enemigo siempre quiere eso, robar nuestra paz, robar nuestra tranquilidad, robar nuestra plenitud, robar cada cosa que nos haga sentir bien, matar nuestros sueños, matar esos anhelos, esos deseos de nuestro corazón por salir adelante, quitar como ese autoestima que Dios nos da y empezarlo a bajar, a irlo quitando, a irlo robando, a irlo matando hasta tal punto
que caemos a la depresión y quiere destruir cada plan que nosotros tengamos, quiere destruir el propósito que Dios tiene con nosotros. Siempre que tirando dardos, mandando dardos, poniendo pensamientos negativos en nuestro corazón, poniendo sentimientos de odio, poniendo sentimientos de rencor, de hacerle daño a sus enemigos, de hacerle daño a sus familiares. Entonces el enemigo siempre quiere eso. Y en esta parábola podemos ver que es eso. Y es que cuando vemos que un ladrón entra a una casa, ¿es para qué? Simplemente para dañar, para robar, para matar, para destruir. Y así mismo es como el enemigo quiere hacer con nosotros. Pero sigue diciendo, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ajá. Y aquí vemos la promesa de Jesús, por lo cual Jesús vino a morir a este mundo por amor a nosotros. Y es porque Él tiene un propósito. Es porque Él nos quiere dar una vida llena de plenitud, de grandes deseos, de grandes anhelos, sueños, de gran abundancia para nuestra vida. Entonces hay que aferrarnos a eso, a la promesa de Jesús, a que habrá un propósito en nuestra vida de plenitud y de abundancia, y que habrá un futuro que nos está esperando para poder vivir junto a Él. Así es. Bueno, y el siguiente versículo que tenemos es un versículo que lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y dice lo siguiente: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y lo voy a ir leyendo por partes, porque es un texto que es realmente muy importante. ¿En qué clase de amor? ¿A qué se refiere Juan cuando dice en esa clase de amor? Y es en el amor de Cristo. O sea, porque cuando dice porque el amor perfecto expulsa todo temor, y yo creo que como seres humanos nosotros debemos de reconocer que en nosotros no hay amor perfecto si no es por medio de Jesús. O sea, Jesús es aquel que nos da ese amor perfecto para nuestra vida, el que no tiene ningún error, por así decirlo, Sí. el que ama sinceramente, apasionadamente, con Sin todos, nada a sin pedir nada a cambio, es Jesús. Entonces, al nosotros tener eso en cuenta, debemos de comprender de que ese principio del amor es muy importante. Entonces el texto sigue diciendo, si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces, el principio del amor sirve en todo, incluso para enfrentar nuestras batallas. Saber de que Jesús nos amó y de que nosotros tenemos ese amor de Él en nuestro interior. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque en ese amor no hay temor. Entonces la forma de enfrentar nuestros problemas, la forma correcta en que nosotros podemos enfrentarnos ante tanta adversidad del enemigo es por medio del amor. Sí. Si nosotros aprendemos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿cómo cambiaría todo si yo en vez de pensar que me señaló tal persona, yo lo miro con ojos de amor? Y es que miremos el ejemplo de Jesús. Jesús en tantos momentos le pasaron circunstancias muy parecidas. Por ejemplo, Jesús estaba pasando una adversidad muy brava y un problema muy bravo que tenía que ver con su vida porque lo iban a matar. Sí, Y claro. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, entonces podríamos decir, uy, Un amigo de confianza, sí, alguien que tanto amaba. ese man caminó con Jesús 3 años y medio y ahora lo entregó. Y entonces lo que podríamos decir es cómo se podría estar sintiendo Jesús. A ver, si eso nos pasa a nosotros, ¿cómo nos podríamos haber estado sintiendo nosotros? Yo creo que nosotros caemos en depresión, caemos en ansiedad, No, de todo. caemos en un sinfín de cosas. Y no podemos decir que Jesús no sintió, porque Jesús sí sintió dolor. Obviamente Jesús le dolió el hecho de que Judas lo hubiese entregado. Por más que él supiera que Judas iba a ser el que lo iba a entregar, no era como que, bueno, me entregó y tan bacano. No, porque él sabía que lo iban a apedrear, que lo iban a escupir, que lo iban a porrear, que lo iban a matar. Entonces ese sufrimiento Jesús lo tenía en su mente. Pero miren algo, Jesús a él cuando lo iba a entregar, cuando Judas lo iba a entregar, dice la palabra que Jesús le dijo, amigo, haz lo que tengas que hacer. Exacto. Y a mí eso me impresiona porque yo digo, Jesús ahí lo miró con amor.
Sí. En cambio, nosotros podemos tomar represalias Contra contra la las persona, le personas, dejo de empezamos hablar, cualquier rencor, cosa. no me le voy a vengar, es que esta me las paga porque me las Ajá. paga. Cambio Jesús con amor le dice, no, tranquilo, hazlo. Y aparte de eso, mira cómo luego, con todo eso que estamos hablando, ese dolor que sentía, llega Jesús y Pedro lo traiciona y lo niega también Y tres Pedro, veces. Pedro, uno de los más cercanos a él, lo niega tres veces. Y como dice, no, no, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y dice que cuando el gallo cantó, Pedro volteó a mirar a Jesús y Jesús lo miró con ojos de amor. Eso lo dice el texto. Jesús lo miró con ojos de amor. Entonces, lo que Jesús nos quiere enseñar a nosotros es ese principio del amor. así Si nosotros es. aprendemos a enfrentar nuestros problemas con amor, porque es difícil, sí, pero recuerden que es en el amor perfecto de Dios. Entonces es entendiendo el propósito de Dios, es entendiendo el plan de Dios, es entendiendo la estrategia de Dios, que Dios se tiene algo preparado, que el malo no es la persona, que el malo no es lo que él me haga, sino que quizás está influenciado por algo. Entonces voy antes a intentar ayudarle, voy antes a intentar extenderle la mano para levantarlo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, porque en el amor no hay temor. Y eso lo tenemos que guardar nosotros. El verdadero amor no tiene temor. Entonces, estos son cosas y principios que para nosotros deben de ser demasiado importantes. Así es. Y por último, vamos a leer Romanos 8, versículo 26 al 27, que dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Así que tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos a alguien que está ahí con nosotros enfrentando cada batalla. Y debemos de usarlo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda en esa debilidad, como dice el versículo. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestro proceso. Entonces, permitan que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo sea quien esté con nosotros en cada momento, direccionándonos, guiándonos, porque como dice el versículo, muchas veces nosotros no sabemos qué orar o tampoco sabemos Dios qué quiere que nosotros oremos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y el Espíritu Santo es el que va a interceder por nosotros como si fuera un abogado y diga, Señor, vea, lo que esta persona quiere es que usted haga esto y esto y esto, o Señor, mentiras, ella no quiso orar de esa manera, no quiso decirte esas cosas, no quiso enojarte contigo, perdónala, lo que ella quiere es que tú le ayudes en esto y en esto. Entonces es el Espíritu Santo el mediador, el que está ahí como en la mitad ayudándonos a nosotros con Dios, a nosotros en nuestras batallas. Entonces, permitiendo que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros, que sea el Espíritu Santo el que nos ayude. Nosotros no estamos solos. Él puede ser ese amigo, ese compañero que nos ayude a salir de esas adversidades. Y nosotros no sabemos, realmente no sabemos quiénes de ustedes de pronto estén pasando por una circunstancia difícil, no sé, una pérdida de trabajo o una muerte de un familiar o no sé, una deuda, cualquier tipo de cosas, una ruptura, Soledad. soledad, depresiones, ansiedades, no sabemos. De igual manera, lo que sí sabemos es que todos pasamos batallas y que todos enfrentamos luchas. Nosotros por más dedicados a Dios que podamos ser, vamos a Siempre vamos a enfrentar tener esas luchas, batallas. siempre vamos a enfrentar batallas. Es más, así sean batallas como la de Josué y Caleb, que era una batalla que pues ante los ojos humanos era como, hey, pero es que te van a regalar algo, te van a llevar a un lugar de promesa, un lugar de Bonito. bendición, pero para ellos era un reto, porque por más lugar de bendición que fuera, eran atacados, había gigantes, había un montón de cosas, y nosotros podemos entonces aprender de todo esto y tener claro en nuestros corazones de que realmente si nosotros tenemos a Dios en el corazón, ese es el mensaje que nosotros les queremos dejar a ustedes.
Si ustedes y nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nada, pero realmente nada de lo que pase alrededor nos puede afectar ni nos puede tocar de tal manera que nos destruya. ¿Nos van a llegar situaciones difíciles? Sí, porque el mismo Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, lo mejor que nosotros podemos tener es a Jesús en nuestro corazón. Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú sabes escuchar su voz, si tú quieres aprender a seguir sus pasos y dispones tu corazón para que Él entre en ti, te aseguro que la situación, la adversidad, la problemática que estás pasando, quizás lo vas a ver desde una perspectiva muy diferente. Así que yo no sé si de pronto hay alguna persona que esté pensando en el suicidio, si de pronto hay alguna persona que esté pensando en decisiones radicales o incluso en un aborto o en cualquier tipo de cosas, que nosotros desde nuestro corazón y con el sentido que tenemos ahorita y con esta emoción que tengo en este momento, les digo, no tomen esas decisiones. El Señor tiene planes de bien para ustedes. El Señor sabe lo que quiere hacer con la vida de ustedes. El Señor sabe a dónde quiere llevarlos a cada uno de ustedes. Ustedes no son los de menos. Ustedes no son los dejados para después. Ustedes son los que todavía tienen propósito y hay un plan de Dios para la vida de ustedes. Hay un plan de Dios para el corazón de cada uno de ustedes. Así es. Entonces yo te invito ahí donde estás a que puedas hacer esta oración conmigo. Y es, Señor, me presento delante de ti, presento mi vida, mis circunstancias, Señor, mi problema. Tú conoces, Dios, más que nadie esa batalla que estoy enfrentando. Si es una depresión, si es la muerte de un ser querido, si es un abuso, si es un rechazo, si es la soledad, si son las drogas, preséntalos ahí delante de Dios, porque Él conoce tu corazón y tu situación. Y Señor, presentamos nuestras batallas, presentamos esta lucha con la cual vivimos a diario, pero pedimos, Señor, que seas tú, Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, el que nos acompañe a enfrentar eso, el que nos dé la fortaleza, la valentía, el que nos dé la esperanza, el que nos pongas en nuestro corazón esos planes de bien y no de calamidad, el que nos pongas en nuestro corazón esa luz que irradie, esa luz que sobrepase, ese amor, Señor, que sobrepase todo entendimiento, que nosotros y cada persona que esté oyendo este podcast, este episodio, pueda sentir en estos momentos tu amor y como tú los estás abrazando, amén, como tú les estás fortaleciendo su espíritu, como tú los estás ayudando y enfrentando, porque hoy tú les estás diciendo, tranquilos, porque yo voy delante de ustedes, yo voy delante de ti, no te preocupas, no tengas temor, porque es el Espíritu Santo de Dios quien está intercediendo ahora mismo por ti. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por haber muerto por amor a nosotros. Gracias, Jesús, por darnos la salvación. Gracias, Jesús, por enviarnos ese amigo, ese consolador, el Espíritu Santo, que ahora mismo está intercediendo por nosotros. Hoy, Señor, llénanos de tu amor, de tu paz, de tu tranquilidad, de tu fortaleza, y que sea tu Espíritu Santo acompañándonos en cada momento, y que cuando estemos solos, cuando nos sentamos, Señor, mal, que sea tu Espíritu Santo el que nos irradie con tu amor. Padre, gracias, te glorifico y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria por este tiempo tan bonito, tan especial. Creemos que Dios está hablando a sus vidas, que Dios está tocando sus corazones. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Los invitamos nuevamente a que puedan compartir este episodio con alguna persona que usted conozca, que sienta que está viviendo una situación complicada, que no sabe cómo batallar y cómo enfrentar sus luchas, que se lo pueda enviar a esa persona, que le puedan dar me gusta, que le puedan dar compartir, que puedan activar su campanita y que nos puedan comentar. Sí. Coméntenos de pronto los temas. ¿Qué les pareció el video? Ajá, todo, sí. los temas por tocar o cómo les pareció el video, qué desean que sigamos haciendo, qué desean que mejoremos. Y bueno, si necesitan también ayuda,
También nos pueden escribir al interno. Así es, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y esperamos que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Los bendecimos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.